Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a darle lectura al libro del Antiguo Testamento que lleva por nombre Esther. Este libro está escrito en griego, no está escrito en hebreo. Y bueno, pues vamos a darle también lectura para darnos cuenta cuál es la diferencia que hay de un libro y otro. Eso es importante también que lo tengamos nosotros presente. Bueno, el libro de Esther está en griego, este libro. Contiene algunos pasajes que no se encuentran en el texto hebreo y da la impresión de que podría ser solo una ampliación y adaptación del otro libro que está escrito en griego. Pero el orden de los sucesos es prácticamente el mismo. Pero además de las adicciones, parecen diferencias en detalles, aún en las partes en que coincide sustancialmente con el otro texto. Las adiciones especialmente son las oraciones y el relato de cómo fueron contestadas. También se añade un marcado tono religioso al libro hebreo, que como se sabe, tanto parece una narración y que no se menciona ni una sola vez la palabra de nuestro Padre Dios. Las principales adiciones que se tienen indicadas en la forma en que se señalan en el texto griego son varias. O sea, por ejemplo, tenemos el sueño de Mardoqueo, tenemos el decreto en contra de los judíos, la oración de Mardoqueo, la oración de Esther, también que Esther es presentada ante el rey. También tenemos un texto que viene aquí, una carta en favor de los judíos y la explicación del sueño de Mardoqueo. Todas esas cosas pues no las encontramos plenamente en el otro libro que está escrito en hebreo. Entonces, vamos a darle lectura para que podamos ir entendiendo nosotros la diferencia que hay uno y otro. Y aparte, lo principal, obtener un mensaje teológico de esta literatura griega, de este libro de Esther. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo número 1. El día primero del mes de Nisán, del segundo año del reinado del gran rey Artajerjes, Mardoqueo tuvo un sueño. Mardoqueo, hijo de Jair y descendiente de Simei y de Cis, de la tribu de Benjamín, era un judío que vivía en la ciudad de Susa. Era un hombre importante y estaba al servicio del rey en el palacio. Era uno de los que el rey de Nabucodonosor de Babilonia había llevado cautivo desde Jerusalén junto con Jeconías, rey de Judá. El sueño que tuvo fue el siguiente. Oía gritos, tumulto, truenos, un terremoto y mucha confusión en la tierra. Veía también dos enormes dragones que avanzaban listos para pelear el uno con el otro y que rugían espantosamente. Al oír aquel ruido, todas las naciones se prepararon a declarar la guerra al pueblo de los justos. Era un día de oscuridad y tinieblas, aflicción y angustia, sufrimiento y mucha confusión en toda la tierra. Todo el pueblo de los justos se llenó de miedo al presentir las calamidades que estaban por caer sobre ellos. Y se prepararon a morir, pero levantaron la voz pidiendo ayuda a Dios. Y en respuesta a sus clamores apareció un pequeño manantial que se convirtió en un enorme río con mucha agua. Salió el sol y hubo mucha luz. Los que estaban humillados se levantaron y devoraron a los que habían recibido muchos honores. Después de tener este sueño y de ver lo que Dios había decidido hacer, Mardoqueo se despertó, pero siempre tenía presente el sueño. Y desde la mañana hasta la noche, por todos los medios, trataba de entenderlo. Mardoqueo vivía en el palacio junto con Gabata y Tarra, los dos hombres de confianza del rey que hacían guardia en el palacio, y los oyó conversar. Trató de entender de qué hablaban, y al darse cuenta de que estaban tramando un atentado contra el rey Artajerjes,
fue y los denunció ante el rey. El rey interrogó a sus 2 hombres de confianza, los cuales confesaron y fueron condenados a muerte. Entonces el rey mandó escribir estos sucesos para que no se olvidaran, y Mardoqueo también escribió un relato de ellos. Después el rey empleó a Mardoqueo en el servicio del palacio, y en agradecimiento le hizo varios regalos. Pero Amán, hijo de Amedata y descendiente de Bugai, que había recibido muchos honores del rey, buscaba hacer el mal a Mardoqueo y a los de su nación, por el asunto de los 2 hombres de confianza que habían muerto y que habían sido fieles al rey. La siguiente historia tuvo lugar en el tiempo en que Artajerjes reinaba sobre un imperio de 127 provincias que se extendía desde la India hasta Etiopía y que tenía establecido su gobierno en la ciudad de Susa. En el 3er año de su reinado, el rey Artajerjes dio un banquete en honor a sus amigos, de la gente de las demás naciones, de las personas notables de Persia y de Media, de los jefes de las provincias. Durante medio año les mostró la riqueza de su reino y esplendor de sus ricos banquetes. Una vez terminado aquel banquete, dio el rey otro banquete, más para las personas de otras naciones que se encontraban en la ciudad, el cual duró 6 días y se celebró en el patio del Palacio Real. El patio estaba adornado con cortinas blancas de lino y algodón, sostenidas por cordones blancos, morados y sujetas a bloques de oro y plata que descansaban sobre las columnas de mármol y de piedra. También se había puesto divanes de oro y plata, y el suelo estaba embaldosado con piedras esmeraldas y con perlas de mármol. Había cojines transparentes con rosas bordadas alrededor. Había copas de oro, plata, y estaba expuesto un vaso de rubí que valía 90 millones de siclos. El vino, muy bueno y abundante, era del mismo que bebía el rey. No se había puesto ningún límite a la bebida. Sin embargo, el rey había ordenado a los camareros del palacio que no obligaran a nadie a beber, sino que respetaran la voluntad del rey y la de los invitados. La reina Astín, por su parte, dio también un banquete a las esposas de los invitados en el palacio del rey Artajerjes. El 7º día del banquete, el rey estaba muy alegre y ordenó a Amán, Basán, Tarra, Horace, Satolta, Batasa y Taraba, los 7 hombres de confianza que estaban a su servicio personal, que llevaran a su presencia a la reina Astín, para que se mostrara luciendo la corona real y para que los jefes y el pueblo pudieran admirar la belleza, pues realmente la reina era muy hermosa. Pero ella se negó a ir con los hombres de confianza del rey. Entonces el rey se puso muy triste y lleno de ira dijo a sus amigos: vean lo que ha respondido Astín, juzguen ustedes y decidan lo que hay que hacer en este caso. Entonces se le acercaron Arceo, Sasateo y Maleazar, altas personalidades de Persia y de Media, muy allegados al rey y que ocupaban altos cargos en el gobierno de la nación, y le dijeron lo que, de acuerdo con las leyes, había de hacer con la reina Astín, por no haber obedecido ella la orden que el rey le había dado por medio de sus hombres de confianza. Entonces Nuqueo dijo al rey y a los demás jefes: la reina Astín no solamente ha ofendido a su majestad, sino también a todas las autoridades de los jefes del reino. El rey les había repetido lo que la reina había dicho y cómo había respondido al rey. Y si ella respondió así al rey Artajerjes, hoy mismo las esposas de los jefes persas y medos sabrán lo que ella dijo al rey y se atreverán a faltar al respeto a sus maridos. Por lo tanto, si a su majestad le parece bien, publíquese el siguiente decreto real y que quede registrado entre las leyes de las persas y los medos, pues no hay otra cosa que hacer. La reina no podrá presentarse nunca más ante el rey, y que el rey dé el título de reina a otra mujer más digna. El decreto real deberá publicarse por todo el reino, y así todas las mujeres respetarán a sus maridos, sean estos pobres o ricos. La idea de Nuqueo le pareció bien al rey y a los miembros del Consejo Real, y el rey la puso en práctica. Envió cartas a todas las provincias de su reino, escritas en la lengua de cada provincia, ordenando a ellas que todo marido fuera respetado en su casa.
Capítulo número 2. Después de algún tiempo, el ánimo del rey se calmó, pero volvió a llamar a Astin, recordado todo lo que ella había dicho y cómo él la había condenado. Entonces los funcionarios de su gobierno le dijeron: es necesario que se busque para el rey jóvenes vírgenes y bellas, que nombre el rey delegados en todas las provincias de su reino, con el encargo de que sean traídas todas ellas al palacio de las mujeres que el rey tiene en la ciudad de Susa, y que les ponga bajo su cuidado del hombre de confianza del rey y guardián de las mujeres, que se les someta a un tratamiento de belleza y que la joven que más le guste al rey sea nombrada reina y ocupe el lugar de Asti. La idea le agradó al rey y así se hizo. En la ciudad de Susa vivía un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair y descendiente de Simei y de Cis, de la tribu de Benjamín. Este Mardoqueo era uno de los muchos judíos que el rey Nabucodonosor de Babilonia había llevado cautivo desde Jerusalén. Tenía a su cuidado una joven hija de Aminadab, un tío suyo por parte de padre, a la que había educado, pues sus padres habían muerto, para casarse con ella. Se llamaba Esther y era muy bella. Cuando se publicó el edicto del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en el palacio real de la ciudad de Susa y puestas bajo el cuidado de Gai, el guardián de las mujeres. Entre ellas estaba Esther. La joven agradó mucho a Gai y ganó su estimación, así que Gai la sometió enseguida al tratamiento de belleza y le dio los mejores alimentos. Puso a su servicio 7 criadas que había en el palacio real, y a ella y a sus criadas las trató muy bien en el palacio de las mujeres. Esther no dijo nada en cuanto a su raza o a su familia, pues Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. Y Mardoqueo se paseaba todos los días por el palacio, por el patio, donde estaban las mujeres, para saber qué le había sucedido a Esther. Todas aquellas jóvenes eran sometidas a un tratamiento de belleza que duraba 12 meses. Los primeros 6 meses se untaban en el cuerpo un aceite de mirra, y los 6 meses restantes con perfumes y cremas de los que usaban las mujeres. Terminando el tratamiento, cada una de las jóvenes se presentaba por turno ante el rey, y se les permitía llevar del palacio de las mujeres al palacio real todo lo que pidieran. Iba al palacio real por la tarde y a la mañana siguiente pasaba a otra sección del palacio de las mujeres bajo el cuidado de Gai, hombre de confianza del rey y guardián de las mujeres. Después ya no volvía a presentarse ante el rey, a menos que éste expresamente la mandara llamar. Cuando Esther, hija de Aminadab, tío de Mardoqueo, le tocó presentarse ante el rey, no descuidó ninguna de las instrucciones que le había dado Gai, hombre de confianza del rey y guardián de las mujeres. Para entonces, Esther se había ganado ya la simpatía de todos los que la trataban. Esther fue presentada ante el rey Artajerjes en el mes 12, el mes de Adar, el 7º año de su reinado. Y el rey se enamoró de Esther y la favoreció más que a ninguna otra joven, y le puso la corona de reina. Luego, para celebrar las bodas con Esther, dio un banquete que duró 7 días, e invitó a todos sus amigos y las autoridades y rebajó impuestos y los súbditos de su reino. Mardoqueo estaba a servicio en el palacio. Esther, siguiendo el consejo de Mardoqueo, no había dicho a nadie cuál era su patria. Cuando ella estaba bajo el cuidado de Mardoqueo, le había encargado que tuviera reverencia a Dios y que cumpliera sus mandamientos, y ella no cambió su manera de vivir. Los 2 hombres de confianza del rey y jefes de sus guardaespaldas se disgustaron de que Mardoqueo hubiera sido ascendido e hicieron planes para asesinar al rey Artajerjes. Mardoqueo supo de este complot, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez lo comunicó al rey, y el rey interrogó entonces a 2 hombres de confianza y los condenó a la horca. Luego mandó que en el archivo real se hiciera la alabanza de Mardoqueo y se dejara constancia del servicio que le había hecho. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues pareciera que es lo mismo que la otra literatura que hemos ya leído y explicado en el otro libro. Y hay varios puntos que, bueno, pues vamos a retomarlos para ver la diferencia. Una de tantas diferencias es que aquí
no le dicen al rey Asuero, le dicen Artajerjes. O sea, es diferente el nombre, ¿no? Estamos hablando de la misma persona. La reina, a la cual abandonó el rey, en el otro libro nos dice que se llama Basti, aquí nos dice que se llama Astin. O sea, los nombres son cambiados. Y vemos otros puntitos más aquí que vamos a ir viendo poco por poco para que los vayamos entendiendo. Vamos a empezar, dice. Nos menciona el sueño de Mardoqueo, ¿no? Dice que el día primero del mes de Nisan, del segundo año del reinado del gran rey Artajerjes, que es el Asuero, Mardoqueo tuvo un sueño. Nos menciona que era descendiente de Benjamín, era un judío que vivía en la ciudad de Susa. Era un hombre importante y estaba al servicio del rey en el palacio. Fíjense cómo aquí dice que estaba al servicio del rey en el palacio. Bueno, algo que no se especifica bien en el otro libro. Era uno de los que el rey Nabucodonosor de Babilonia había llevado cautivo desde Jerusalén junto con Jeconías, rey de Judá. O sea, era una personalidad de importancia, por eso había sido desterrado, no lo habían matado cuando el rey Nabucodonosor había invadido Jerusalén, había invadido Israel y Judá, eran ya dos reinos, ¿verdad? El reino del norte era Israel y el reino del sur era Judá. Y así vivían los judíos, con sus pecados, con sus idolatrías, ¿no? Era lo peor que habían podido hacer. Una idolatría con respecto y que habían cometido faltas increíbles, ¿no? Porque imagínense ser idólatra y aparte de hacer sacrificios a sus hijos en honor a los ídolos, pues está. Entonces, por eso permitió Dios que fueran invadidos, que fueran secuestrados, que fueran desterrados, ¿sí? Y que hubieran destruido el templo de Jerusalén, el que había mandado construir el rey Salomón. Entonces era una de las personas, ¿no? Mardoqueo, y estaba al servicio del rey. Bueno. Veía también dos enormes dragones, dice aquí en su sueño, dice, fíjense cómo dice, el sueño que tuvo fue el siguiente. Oía gritos y tumulto, truenos, un terremoto y mucha confusión en la tierra. ¿Ah? Bien. Veía también dos enormes dragones que avanzaban listos para pelear uno con el otro. O sea, como si fueran dos naciones, ¿no? Y que rugían espantosamente. Al oír aquel ruido, todas las naciones se prepararon a declarar la guerra al pueblo de los justos. Al pueblo de los justos, supuestamente él está pensando que son ellos, ¿no? Los judíos. Sí, muy justos, muy justos. Ajá, ajá, sí, cómo no, ahorita. No entendían lo que es la palabra justo, ¿verdad? Y en el sueño de Mardoqueo, pues menos, ¿no? Él se sentía muy justo, ¿no? Soy un hombre justo. Bueno. Bueno, era un día de oscuridad y tinieblas, dice en el sueño, ¿no? Aflicción y angustia, y sufrimiento y mucha confusión en toda la tierra. En toda la tierra, no nada más en su lugar donde él habitaba, según el sueño. Todo el pueblo de los justos se llenó de miedo al presentir las calamidades que estaban por caer sobre ellos. O sea, el pueblo judío cuando supo que habían dado un decreto, ¿se acuerdan de eso en el otro libro que dice que Amán convenció al rey, ¿verdad? Para darle cranque a todos los judíos, ¿verdad? Y todos los judíos cuando supieron eso, en todas las provincias, 127 provincias, pues sintieron miedo, ¿no? O sea, apenas esto lo está soñando este señor, ¿no? Mardoqueo, ¿no? Y se siente que su pueblo judío era muy justo. Si hubiera sido muy justo, no hubieran sido invadidos, no hubieran sido desterrados. Dios los hubiera defendido. Pero habían cometido el pecado, el peor pecado, la idolatría. El peor pecado, no cumplir con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Bueno. Y en respuesta, bueno, dice, todo el pueblo de los justos se llenó de miedo, que estaban por caer sobre ellos. Y se prepararon para morir, pero levantaron la voz pidiendo ayuda a Dios. Y en respuesta a sus clamores, apareció un pequeño manantial, que se convirtió en un enorme río con mucha agua. Ese pequeño manantial es Esther, ¿sí? Adasa, ¿sí? Ese es su nombre, Adasa, ¿no? Es un pequeño manantial de agua viva, ¿no? Es un mensaje, ¿no? No sé que el agua es vida, ¿sí? Salió el sol y hubo mucha luz, ¿sí? Los que estaban humillados se levantaron y devoraron a los que habían recibido muchos honores. ¿Se acuerdan de eso? Del otro libro que dice que cuando se levantaron empezaron a matar a mucha gente, ¿no? 500 hombres mataron en Susa y después 75 hombres y quién sabe cuántas gentes en todas las provincias. Y a toda la gente le tenía miedo. Por eso dice aquí que se levantaron y después, y dice aquí, los que estaban humillados se levantaron y devoraron a los que habían recibido muchos honores.
Después de tener este sueño y de ver lo que Dios había decidido hacer, Mardoqueo se despertó, pero siempre tenía presente el sueño y desde la mañana hasta la noche, por todos los medios, trataba de entenderlo, ¿no? No entendía, ¿no? Su sueñito. ¿Eh? Y después piensa él o creyó él que se había cumplido el sueño, ¿no? ¿Sí? A lo que ya nosotros sabemos y a lo que nosotros ya entendemos. Bueno, dice, Mardoqueo vivía en el palacio junto con Gábata y Tarra, los dos hombres de confianza del rey, que hacían guardia en el palacio, y los oyó conversar estos dos jóvenes, o dos guardias, ¿no? Gábata y Tarra. Trató de entender lo que hablaban, pues sí, pues que es que hablaban otro idioma, ¿no? Y al darse cuenta de que estaban tramando un atentado contra el rey Artajerjes, que les digo que es el Asuero, fue y los denunció ante el rey. El rey interrogó a sus dos hombres de confianza, los cuales confesaron y fueron condenados a muerte. Entonces el rey mandó a escribir estos sucesos, para que no se olvidaran. Y Mardoqueo también escribió un relato de ellos. Después el rey empleó a Mardoqueo en el servicio del palacio. Fíjense que en la otra literatura que habíamos tenido nos menciona que en sueños el Asuero, el rey Artajerjes, que tiene el mismo nombre, ¿verdad? Que le dijo a sus funcionarios, ¿qué hicimos de bueno o cómo le agradecimos a Mardoqueo que nos haya avisado de que me querían matar Gábata y Tarra, ¿no? Le dije, no, pues no le hemos hecho nada, ¿no? Aquí dice que luego lo premió, ¿no? O sea, son cositas parecidas, pero no iguales, ¿no? O sea, eso sí hay que tomarlo en cuenta porque si no, no encontramos la gran diferencia, ¿no? Espero que ya hayan ustedes leído el anterior libro y que ya hayan ustedes, pues entendido esas diferencias que hay, ¿no? Sí. Bueno, después nos sigue diciendo aquí que entonces el rey mandó a escribir estos sucesos. Bueno, después el rey empleó a Mardoqueo en el servicio del palacio y en el agradecimiento le hizo varios regalos. Pero Amán, hijo de Amedate y descendiente de Ugai, que había recibido muchos honores del rey, buscaba hacer mal a Mardoqueo y a los de su nación por el asunto de los hombres de confianza del rey. Pues sí, pues sabes que Amán era amigo de Gábata y Tarra, ¿no? Y al ver que Mardoqueo los había denunciado por la avaricia que tenían estos dos personajes de confianza del rey, y aquí se cumple lo que se dice, ¿verdad? Maldito el que confía en el hombre, pues tú confías en los hombres y te va a llevar al caos, ¿no? Sí. Pero así hay mucha gente que confía en los gobernantes, en los alcaldes, en los diputados, en los senadores, y más cuando hacen política, ¿no? Y más cuando hacen sus propagandas, ¿no? Para que vote uno por ellos, ¿no? Y mucha gente les cree, ¿no? Nos bajan como dice el dicho, ¿no? Las estrellas, ¿no? Nos dicen que ya no nos van a martirizar, ¿no? Con tantas acciones equívocas. Sí, ¿no? Dicen, no va a subir el gas. Y, por ejemplo, si tú pagabas 200 pesos por un tanque de gas y ahorita pagas 500, pues ya no te cumplió el gobernante, ¿no? Ya, si te dice, voy a acabar con la inseguridad, ya no va a haber más asesinatos en la actualidad de tantas mujeres que están matando diariamente, ¿no? Y no, resulta que pues sigue igual o peor. Entonces, pues no cumple, ¿no? No se cumple. Entonces, pues lo que les digo, ¿no? Gente de confianza querían matar al rey Artajerjes, ¿no? Al Asuero. Bueno, para que vean que las cosas no son nuevas, ¿eh? Siempre han existido y las cosas se siguen presentando. Siempre como siempre. Y bueno, pues esta man quería buscarle el mal a Mardoqueo porque le tenía envidia y aparte porque había denunciado a Gábata y a Tarra, pero bueno, seguimos adelante. Dice, la siguiente historia, dice, de un banquete, ¿no? La siguiente historia tuvo lugar en el tiempo de Artajerjes, reinaba sobre el imperio de 127 provincias que se extendía desde la India a Etiopía y que tenía establecido su gobierno en la ciudad de Susa. Nos dice, el tercer año de su reinado, del rey dio un banquete a sus amigos, la gente de todas las naciones, pues sí, pues para presentarles, como quien dice, su poderío, tanto en riqueza como de gobierno. Imagínense 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Búsquenle ahí un mapa geográfico para que vean nada más cómo estaba el reinado de este señor, ¿no? Y pues con todas las personas notables de Persia y de Media, ¿sí? Y de los jefes de las provincias. Dice que durante medio año
les mostró la riqueza de su medio año, 6 meses les estuvo mostrando, ¿no? Todo su poderío, ¿no? Es como ahorita, ¿no? Que hacen los desfiles en Estados Unidos y en Rusia y en Corea, ¿no? Y ahí sacan, ay, sí, pero miren, tenemos tantos misiles, tantos tanques, tenemos tantos aviones, sí, tenemos tanto poderío, ¿no? Y muestran así, pues ese se aventó 6 meses, ¿no? Este, y bueno, una vez terminado aquel banquete, el rey dio otro banquete a las personas de otras naciones. O sea, la cosa era presumirles, la cosa era que se dieran cuenta del poderío. Y el cual duró 6 días, se celebró en el patio del Real, en el palacio, en el patio del Palacio Real. El patio estaba adornado y nos dice cómo estaba adornado con puros lujos. Oro, plata, brillante, de todo, ¿no? Sí. En el piso, todo. No, no. Aquí no lo dice, ¿no? Dice aquí que en el versículo 7 dice que había copas de oro y plata y estaban expuestos un vaso de rubí que valía 90 millones de ciclos. No, era exagerada la vida mundana y terrenal de esta gente. El vino muy bueno y abundante era el mismo que bebía el rey. Sí, no iban a tomar cervecitas, ¿no? Ni existían. Bueno, no se había puesto ningún límite a la bebida, dice aquí, ¿no? Todos a embriagarse, ¿no? La voluntad del rey era que no pusiera ningún impedimento a todos sus servidores, a todos sus criados, a todos sus meseros. Bueno, aquí no les dicen meseros, ¿no? Aquí les dicen camareros. Es lo mismo, ¿no? Los meseros, ¿no? El séptimo día del banquete, dice, estaba el rey muy alegre. O sea, estaba muy alegre, estaba muy briago, estaba muy borracho. Y le ordena a sus 7 hombres de confianza que estaban a su servicio, sí, que le llevaran a la reina Astin, que les digo que en el otro libro nos dice que es Bastin, aquí nos dice Astin, para que mostrara su corona, se exhibiera, ¿no? Porque nos dice aquí que pues era muy hermosa, muy hermosa, pero desobediente, sí, no le obedecía a su marido, ¿no? Era muy desobediente. Entonces el rey se puso muy triste, dice que se puso muy triste, esa es la palabra que nos ponen, ¿eh? Y lleno de ira. A ver, se puso triste y lleno de ira, ¿no? O sea, yo más bien digo que se sacó de onda, ¿no? Sí, se molestó. Eso de tristeza, pues como que no va. Esa traducción como que no va, ¿no? Más bien se molestó, ¿sí? Y se enojó, ¿no? Porque aquí nos ponen triste y ira. No sé, no sé. Están muy exageradas esas traducciones. Pero bueno, dice, y le dijo a sus amigos, vean lo que ha respondido Basti, ¿no? O Asti, o Basti. Juzguen ustedes y decidan lo que hay que hacer en este caso. Bueno, aquí no nos dice lo que respondió la reina, ¿eh? A lo mejor le dijo, no voy, como ves, como veas, no quiero ir. Pues, quién sabe qué haya tratado de decir la reina, ¿no? O sea, no nos dice exactamente el diálogo, ¿no? Pero pues, dijo no. Ya con eso es más que suficiente, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo que ya habíamos leído en el otro libro, que dice el rey, pues juzguen ustedes y decidan lo que hay que hacer en este caso. Y ya pues le dicen, no, pues es que hay que hacer un decreto en el que, para empezar, que la reina ya no se vuelva a presentar contigo. Ese va a ser su castigo, ¿no? Y pues lo convencen, tiene que hacer el decreto, tiene que firmar, ¿sí? Y bueno, pues la reina Astin no solamente ha ofendido a su majestad, sino a todas las personalidades que se encuentran, ¿no? Y si no había un castigo, pues nos dice lo mismo de que pues todas las mujeres iban a querer hacer lo mismo, ¿no? No obedecer a sus maridos, ¿no? No, sí, porque aquí hay que obedecer a los maridos, ¿no? O sea, el machismo, ¿no? Sí, no tienen libertad, ¿no? Pues ¿cómo van a tener libertad, no? Pues, y menos en aquel entonces, ¿no? Y dice, la reina no podrá presentarse nunca más delante del rey. Y que el rey dé el título de reina a otra mujer más digna. O sea, aquí, como quien dice, se divorció, ¿no? El decreto real deberá publicarse por todo el reino y así todas las mujeres respetarán a sus maridos, sean estos pobres o ricos. Ajá. Sí, no, la cosa era que quedara bien claro que, oiga, pues qué desaire, ¿no? Del rey, que la reina, ¿no? Pues yo creo que no se llevaba muy bien con el rey, la reina, ¿eh? A pesar de que la reina tenía todo. No nos dice cuál era el motivo, pero ya lo pueden ustedes pensar. Lo cual fue, como les digo, no sabemos el diálogo de la reina, pero a lo mejor le dijo, no quiero, no me voy a exhibir
ante bola de borrachos, ¿sí? Pues sí, ¿no? Briagos, indecentes, nada más me ven con ojos de lujuria, ¿sí? ¿Sí sabían ustedes que también ahí todos los personajes hombres que trabajaban para el rey y muy cerca y para, el rey, para la reina, les cortaban su miembro, eran eunucos, porque no o sea que un día fueran a tener relaciones con alguna de las mujeres del reino o concubinas del rey? Ah, bueno, no, no van a decir que el rey nada más tenía su mujer, bueno, pues, tenía su mujer y un resto de viejas, ¿no? Sí, son un montón de mujeres, pues, ¿a poco creen que era muy fidedigno? Ajá. Ah, se aventaba chicas, altas, jóvenes, viejas, gordas, flacas, morenas, blancas, de la nación, de la otra. No, no, ya parecía Pedrito Fernández, ¿verdad? ¿Sí han escuchado esa canción de Pedrito Fernández? Me gustan chaparras, gordas. Ah, no, no la han escuchado. Yo me acuerdo de una canción. Bueno, es un cantante mexicano, ¿eh? Ahí sí, después lo pueden buscar, Pedrito Fernández, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí nos dice que Muqueo le pareció bien lo del rey y los miembros del Consejo Real, y el rey puso en práctica, y las cartas a todas las provincias fueron enviadas, ¿no? Y que todo marido fuera respetado. Ay, sí. Hay que respetar a los viejos panzones, prietos, chaparros, calvos, holgazanes, borrachos, con vicios, mujeriegos, otros hasta drogadictos y rateros, ¿sí? Y que tienen hijos regados por todos lados. Yo no sé cómo las mujeres se meten con ese tipo de hombres, de verdad. O sea, ay, no, no. ¿Quién tiene la culpa? ¿El indio o quien lo hace compadre? ¿Quién tiene la culpa? ¿El marido que tienen o la mujer? Pues la mujer. Pues, ¿no dicen que uno llega hasta donde la mujer quiere? Pues sí, ¿no? Entonces, pues ellas quieren tener un viejo así. Felicidades. Lograron su éxito. Eso es lo que querían, ¿no? Pues sí. No nos dice el diálogo de esta señora Astin, que es la reina, que en el otro libro nos dice que es Abasti. No nos dice cuál fue su diálogo, pero les apuesto que algo ya estaba hasta el gorro la reina, ¿eh? No, no, o sea, imagínense. Pero bueno, no nos dice el diálogo, nada más dijo no, no voy. Bueno, aquí no nos dice eso, pero eso nos dan a entender que dijo Nel pastel, no voy y hazle como quieras. Pues sí, le hizo el rey como quiso, ¿no? Pues la apartó de su reino. Bueno, ¿qué dice en el capítulo número 2? Dice, después de algún tiempo, el ánimo del rey se calmó. Ay, no antes, después de un tiempo se calmó. Está cañón, ¿no? Sí, pues, no, no, no. Bueno, pero volvió a llamar a Astin, recordando lo que ella había dicho y cómo él la había condenado. Entonces los funcionarios de su gobierno le dijeron, es necesario que se busque para el rey jóvenes, vírgenes y bellas. Ya iba a cambiar de corte, ¿no? De viejas. Sí, no, pues ya quería nuevas mujeres, concubinas, pues a lo mejor las que había agarrado de jovencitas pues ya se habían hecho viejas o ya habían engordado. Ah, porque aquí nos menciona al ratito que se avientan 6 meses untándoles aceite. Y luego 6 meses perfumes y cremas. O sea, ya existían los perfumes. No, si los perfumes no creen que hoy en día son nuevos que los venden en el tianguis, ¿eh? No, ya existían desde hace mucho tiempo. Y las cremas también. Por eso ese dicho de que no le pongas tanta crema a tus tacos, ¿eh? Sí, no, las cremas siempre han existido, ¿eh? Sí, ¿no? Y los aceites, un montón de tiempo, no son viejísimos. Yo creo que antes de que existiera el ser humano ya existía el aceite. Pues sí, sino como frieron el barro con que fue hecho el hombre, ¿sí? Nada más con el puro sol. Le tuvieron que haber echado tanto aceite, si no se quema, no se dora bien. Ah, sí, porque la gente que sale ahí toda güera y descolorida, pues le faltó tantito aceite para que tuviera color, ¿no? Ah, no, pero a la gente le gusta ser güero y blanco. Bueno, ese es otro asunto. Pero ya me estoy saliendo del tema. Ya saben que siempre me encanta salirme del tema, ¿no? No sé por qué se me da eso de estar en el chisme. Ah, no sé, porque los chismes son bien sabrosos. ¿Sí? Si no, pues, ¿en qué se entretiene uno? Ya ven que en la televisión, pues puras comedias, en la radio, radionovelas, y ahora en Instagram lo mismo, en TikTok lo mismo, ¿sí? Muchas cosas son mentiras, ¿eh? No le vayan a creer todo a lo que sale ahí, ¿verdad? Bueno, pues aquí nos dice que vírgenes y bellas. Ay, sí, miren, vírgenes y bellas. ¿A poco hay mujeres vírgenes y bellas? A lo mejor bellas sí. ¿Y vírgenes? Pues a ver, bueno, no sabemos. Quien nombra el rey delegados de todas las provincias de su reino, con el encargo de que sean traídas todas ellas a palacio de las mujeres que el rey tiene en la ciudad, como esa, ¿no? De la película de la Cenicienta, ¿sí?
pierde la zapatilla y van a buscar a quién le queda la zapatilla, ¿no? Y ahí va, ¿no? Y se la prueban a una y a otra, ¿no? Y unas bien patonas, ¿y no? Pues cómo le iban a entrar la zapatilla, ¿no? Pues miren aquí el rey, lo mismo, ¿no? O sea, a ver, todas las mujeres jóvenes y bellas y bonitas, ahora tienen la oportunidad, es como si fuera un concurso de Miss Universo, ¿sí? De Miss Belleza, señorita, señorita, de Susa, ¿no? Sí, pues la ciudadela, ¿no? Pues, oigan, qué bárbaro. Bueno, les digo, no es nuevo lo que pasa hoy en día. Ya, esto es una repetición de lo que antes hacían, ¿sí? Exhibirse, ¿no? Ay, no, sí, todas las mujeres le entraban. Pues ustedes creen que no. Imagínate, mínimo soy la concubina del rey. Cada día 28 de octubre me toca estar con el rey. El 28 de octubre es el día de San Judas Tadeo aquí en este planeta Tierra. Sí, no, pues sí, porque tenía muchas concubinas. ¿Ustedes creen que iba a tener una diaria? No, tenía yo creo dos, tres diarias. Y la reina. Ah, no, sí, siempre hemos dicho, no. Una es la parroquia y las demás son las capillitas. ¿Sí? Bueno, entonces pues todas las mujeres le iban a entrar, ¿no? Pues lógico, pues con un poquito de suerte. Y a Daza le entra. Pues sí le entró a Daza, que es la Esther. Sí le entró y ganó. Sí, todos votaron por ella. Aquí lo dice, ¿eh? Bueno, dice aquí que dice, traídas todas ellas al palacio de las mujeres que el rey tiene en la ciudad de Susa, y que se les ponga bajo el cuidado del hombre de confianza del rey y guardián de las mujeres, que se someta a un tratamiento de belleza. Ay, sí. Ay, no las quería despeinadas, sí, no las quería con cabello corto. Querían que se pintaran los labios y los ojos, las uñas, todo, ¿no? Que se vistieran muy bien, ¿no? Sí, no, porque ya ve cómo son los reyesitos, ¿no? Sí, se sienten reyesitos y le exigen a la mujer, oye, arréglate, oye, píntate, oye, cuídate. Y uno, panzón, gordo, feo, viejo, arrugado, canoso, borracho, drogadicto y holgazán. Ah, no, pero sí le exigen a la mujer. Y si no, pues me voy con otra. Y cuando llega tarde el marido, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Le dice la mujer, oye, son las 3 de la mañana, ¿de dónde vienes? Hay todo ahí ya acabado el viejo, ¿no? Le dice, uy, pues ni me recuerdes de dónde vengo porque me regreso. Dice, deja uno unas chicas bien lindas para venir a cumplir y todavía se enoja mi vieja. Qué bárbara, de veras, qué poco respeto nos tienen. Así son los hombres hoy en la actualidad. Bueno, no todos, nada más los padrecitos, no. Los padrecitos. Ay, no, eso no es tan peor. Bueno, perdón, pero yo les digo, ya me salí del tema otra vez. Y bueno, que nos sigue diciendo aquí que, pues, y que la joven que más le gusta al rey sea nombrada reina y ocupe el lugar de Asen. Así de fácil, así de fácil. La idea le agradó al rey, pues ¿cómo le va a agradar? Pues no. ¿Por qué no le dijeron al rey, mira rey, ya no te metas con las mujeres? Sí, un día de estos una de ellas te corta la cabeza, como Judith le cortó a Lérfenes la cabeza y mató a... ¿No te sabes esa historia? Le pudieron haber dicho eso a Artajerjes, ¿verdad? Ausora, que es este nombre diferente, ¿verdad? Que le pusieron aquí. Sí, no, pues un buen consejo al rey. Oye, ya mira, ya no te cases, ya no tengas tantas mujeres. Pues con una ya, con la que más acá te lleves bien y ya. No, yo tengo que coronar a alguien para que sepan que el rey tiene su dama, ¿sí? Y si después se compra una casa blanca y dice que el dinero es de Televisa, pues nadie se lo va a creer. ¿Sí, verdad? Pues sí. ¿Ah? Pues ahorita nada más el tiempo que estás en el gobierno, ya después pues la corres y ya, pues acaba tu tiempo. ¿Verdad? Sí. No, eso pasó aquí en nuestra nación hace un ratito, hace unos años. Estamos en México, perdón por el año que les voy a decir, pero pues es el año 2022, ¿no? Bueno, le agrada al rey. En la ciudad de Susa vivía un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, descendiente de Simei y de Cis, de la tribu de Benjamín. Este Mardoqueo era uno de los muchos judíos que el rey Nabucodonosor de Babilonia había llevado cautivo desde Jerusalén. Se salvó de que no lo mataran, ¿eh? Bueno, tenía a su cuidado a una joven hija de Aminá, un tío suyo, por parte del padre, a la que había educado, cuando sus padres murieron, para casarse con ella. Fíjense, aquí nos dice que Mardoqueo la estaba educando, pero para casarse con él, con ella. Y dijo, no, pues yo, si me caso con ella, pues ¿qué gano? Pues nada. A lo mejor está muy bonita, ¿no? Pues mejor que le llegue ahí como reina y pues le sacamos más provecho. No, sí, inteligente Mardoqueo, ¿eh?
Sí, no, sí era capaz. Sergio Andrade también era así, era muy inteligente, tenía un montón de chicas, las ponía a trabajar y eran sus mujeres, sus concubinas. Bueno, yo me pregunto el día que se... Bueno, no, ya, perdón, me voy a salir del tema, no, no, ya les iba a contar otra historia, no, perdón, perdón. Tenía a su cuidado a una joven. Bueno, ya está aquí. Cuando se publicó el edicto del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en el Palacio Real de la ciudad de, pues sí, de Susa, el guardián de las mujeres, entre ellas estaba Esther. La joven agradó mucho a Guy. Guy era un personaje que cuidaba a las mujeres y las elegía. Y este señor era un eunuco, ¿eh? Porque imagínense tantas mujeres bonitas, ¿verdad? Pues en una de esas agarraba una y no, pues era capaz del rey de mandarlo matar también, ¿verdad? Como mandó a matar a Gábata y Tarra, que los encontró así como con ganas de hacerle traición. Bueno, dice que la sometió enseguida a tratamiento de belleza. Entonces, ¿era bella o no era bella? Sí, pero le exigía todavía más belleza todavía, ¿no? Arréglate, pues no te arreglas, pues así como. Ah, no, sí, porque somos. Bueno. Dio los mejores alimentos, puso a su servicio 7 criadas. Número 7 significa plenitud. Que había en el Palacio Real y ella y a sus criadas las trató muy bien en el Palacio de las Mujeres. Sí, porque había dos palacios, el Palacio de los Hombres y el Palacio de las Mujeres, ¿verdad? Sí. Así como en los conventos, ¿sí? Está la iglesia, la catedral y a un lado está el convento. Y hay túneles. Y ahí se pasaban, ¿no? Las monjas por abajo y los padrecitos y los monjes por otro lado. Y no, pues había un matrimonio ahí sin papel, ¿verdad? Sí. Y un embarazamiento de gente que, bueno, ¿no? Y después abortaban y los niños los pegaban en las paredes, y ahí para que no vieran los fetos. Eso es una historia, ¿eh? Ahí ven, ahí en Oaxaca pasó eso, ¿eh? Yo no lo vi, a mí me lo contaron, de una persona, no, no es el primo de un amigo, este sí es una persona, pero de línea directa, ¿sí? Fíjense nada más, bueno, pues en este también pasaba lo mismo, ¿eh? Pero bueno, en aquel entonces el rey no era tonto. A todos los hombres que trabajaban ahí les cortaban el miembro. Eran eunucos. Sí, bueno. Esther no dijo nada en cuanto a su raza y su familia. Malo. ¿Estaba renegando de su raza, de su familia, de que era judía? Bueno. Pues Mardoqueo le había ordenado que no hiciera, que no lo hiciera, pues lógico, dice, no, pues si te toca ser reina, pues a mí me va a ir muy bien. Si me caso contigo, pues la verdad, pues ahí nos va a ir mal, porque pues bueno, a lo mejor estás muy bonita y bella, pero pues, ¿qué gano con eso? Bueno, seguimos adelante. ¿No? ¿Qué sigue diciendo? Permítanme un segundo porque ya estoy aquí acomodando. Dice aquí, Esther no dijo nada en cuanto a eso. Y Mardoqueo se paseaba todos los días por el patio del palacio de las mujeres para saber qué le había sucedido a Esther. Ahí andaba, ¿no? Poniendo chonguitos en los dedos, ¿no? Ojalá y ojalá y ojalá que sea la escogida, que sea la escogida. Bueno, todas aquellas jóvenes eran sometidas a un tratamiento de belleza. Fíjense, 12 meses, 6 meses les daban aceite de mirra, 6 restantes con perfumes y crema. En la actualidad poco hacen eso. Ya se ponen silicón, se ponen otro tipo de sustancias. No, no, ya. Eso ya pasó. O sea, en aquel entonces estaban muy austeros. Sí, bueno. Y después nos dice aquí, miren cómo dice con perfumes, más de los que usaban mujeres. Terminando el tratamiento, cada una de las jóvenes se presentaba por turno ante el rey. ¿Ustedes creen que nada más se presentaba y las veía? A ver, qué guapa estás, estás muy bonita, si me gusta tu nariz, me gusta tu boca. Ah, sí, pásale, la que sigue. No, se acostaba con ellos, tenía relaciones con ellos, nada más que me lo ponen aquí como muy así. Ahora resulta que si eso lo quieren ustedes entender así, correcto, ustedes tienen la mejor apreciación. Yo entiendo otra cosa, ¿sí? Nada más así va a ver, ¿no? Así como vemos nosotros, que en traje de noche, Miss Sonora, en traje de noche, ¿no? Miss Sinaloa, en traje de baño. Ay, sí, cómo no. Ahorita, ¿no? Bueno, aquí dice así, ¿eh? ¿Eh? Y se le permitía llevar del Palacio de las Mujeres al Palacio Real todo lo que pidiera. Iba al Palacio Real por la tarde y a la mañana siguiente pasaba la... O sea, se pasaba de la tarde hasta la otra mañana, o sea, caminando nada más para que la viera el rey. Ay, sí, cómo no. Ajá. Y a mí que me lo cuenten como que yo soy hombre. Sí, ahorita. Chuche tus calzoncitos.
Ay, perdón, por la expresión. Es que sí, la verdad sí calienta esto, porque nos ponen unas películas hoy en día pues, muy infantiles. En la tarde llegaba y hasta el otro día llegaba, ¿no? La muchacha ya otra vez a su par. ¿Qué estuvo haciendo? Nada. Estuvo rezando el rosario. Ave María. Sí, sí, cómo no. Sí. Bueno. Perdón, pero bueno. Iba al Palacio Real por la tarde y en la mañana siguiente pasaba a la otra sección del Palacio de las Mujeres. Bajo el cuidado de Guy, hombre de confianza, hombre o eunuco. Ya le hubiera puesto aquí eunuco. Ya había dejado de ser hombre. Digo, sí traía la próstata, pero pues ya no traía sí, su órgano masculino, ¿eh? Pero bueno, aquí no lo dicen así. Fíjense cómo nos ponen la literatura, así como porque la entendamos como muy poética, ¿no? Es un libro histórico esto, sí. Bueno, el hombre de confianza del rey y guardián de las mujeres. Después ya no volvía a presentarse ante el rey, a menos que éste expresamente la mandara a llamar. Si le gustó mucho, "Ay, me paso otra nochecita con ella". Pues sí, le gustó, ¿no? ¿Qué le habrá dicho Mardoqueo a Esther? Oye, mira, esas son las posiciones de yoga que debes de aprender, ¿no? del Kama Sutra. Bueno, aquí no lo dice, pero yo me imagino que Mardoqueo era muy inteligente y le dijo, mira, para que convenzas al rey, órale. Híjole, qué bueno que los judíos no van a escuchar esto, porque si no, ahorita me mandan una misión, ¿no? Uno de sus misiles que de Israel llegan hasta acá, ¿no? No les digo en qué colonia vivo, porque son capaces ustedes de decir, vive en la alcaldía Gustavo Madero, yo sé dónde trabaja. Oh, sí, porque, uy, son capaces, ¿no? ¿Cuánto me das si yo te digo dónde está? Sí, no sé. No, pues si agarraron al Chapo, pobre señor, se dedicaba a hacer túneles, nos dio unas clases de ingeniería y de arquitectura que nadie nos pudo brindar esa capacidad intelectual que tenía ese señor. Y creo que ni estudió la secundaria, ¿eh? Pero nada más para que vean, ¿eh? Bueno, esa es otra historia. No, no lo estoy gloriando al señor. Simple ya es un ejemplo, ¿no? Sí, es una cosa, ¿no? Bueno, dice 15, dice, cuando Esther, hija de Aminada, tío de Mardoqueo, le tocó presentarse ante el rey, no descuidó ninguna de las instrucciones que le había dado Gai, hombre de confianza del rey y guardián de las mujeres. Para entonces Esther se había ganado ya la simpatía de todos los que la trataban. Esther fue presentada ante el rey en Tajerjes, o sea, el Asuero, que en el otro libro así nos dice, en el mes 12 del mes de Adar, en el séptimo año de su reinado. Número 7 significa plenitud. Y el rey se enamoró de Esther y la favoreció más que a ninguna otra joven y le puso la corona de reina. Hasta aquí dice que le puso la corona de reina, todavía no dice que se había casado con ella, ¿eh? O sea, tampoco nos dice que ya se había divorciado de Astin, o sea, de la Basti. No nos dice hasta aquí todo eso, ¿eh? Luego, para celebrar las bodas de Esther, dio un banquete. Ah, entonces aquí nos dice que celebra unas bodas para casarse con Esther. Dio un banquete que duró 7 días e invitó a todos sus amigos, las autoridades, y rebajó impuestos a los súbditos de su reino. No, pues Mardoqueo estaba recontento. Dice, Mardoqueo prestaba servicio en el palacio. No, pues ya había ascendido ya. Pues sí. Esther, siguiendo el consejo de Mardoqueo, no había dicho a nadie cuál era su patria. Malo, malo, ¿no? Estaba renegando de su propia raza. Cuando ella estaba bajo el cuidado de Mardoqueo, este le había encargado que tuviera reverencia a Dios y que cumpliera sus mandamientos. Y ella no cambió su manera de vivir. A ver, le dijo, hay que cumplir los mandamientos. ¿Eh? Uno de los mandamientos dice, no dirás mentiras ni levantarás falso. ¿No estaba diciendo mentiras aquí usted? ¿No estaba levantando falso? No fornicarás. Perdón, es otro mandamiento de la ley de Dios. Yo no lo inventé. Sí, no, porque. Sí, ¿a poco se casó Esther Virgen ahí? Se pasó una tarde, de una tarde a una mañana con el rey. Nada más estaba viéndola. Digo, mire, hay que ser muy infantiles, ¿eh? Para poder creer así. Sí. Y hay que ser muy perversos como yo para creer lo otro. Perdón, ¿eh? Pero acuérdense que ustedes tienen la última palabra. Yo nada más les estoy. Por eso al principio les digo, les invito a esta explicación a que la escuchen. ¿Sí? Si ya no la quieren escuchar porque ya ataqué
su moral o no sé, pues apáguenle ya, cámbienle ya y pónganme ahí un comentario de que se pasó, señor, ahora sí se pasó con Estercita, ¿eh? Y no, pónganle lo que quieran, o sea, pues, yo les invito a eso. Bueno, le digo que cumpliera los mandamientos de Dios y al menos dos ahí ya vi que no. Y el otro es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ya estaba renegando de su raza. ¿Quién es el pueblo escogido? ¿Los mexicanos? Los argentinos, porque son sencillos, humildes y carismáticos. Pues no. ¿Los norteamericanos? Pues no. ¿Los canadienses? ¿Quién era su pueblo escogido? ¿Quién es? No, ¿quién eran? ¿Quién es? Pues los judíos. Y estaba renegando de ellos. No, no, yo no voy a decir nada. No, pues yo voy, yo soy judía, ¿qué? Yo pues les digo, yo soy mexicano, ¿y qué? Sí, pues, ¿qué tiene de malo? Es que tú no estás invadido, tu nación. Pues sí, a ver, los que están siendo invadidos en Ucrania, ¿qué? ¿A poco reniegan? Ah, no, yo no soy ucraniano, yo soy ruso, no me mates. No, están dando la vida por su país, están muriendo mucha gente, ¿a poco están renegando? Están luchando, prefieren morirse. ¿Qué pasó con los macabeos? ¿Se acuerdan de esa historia de los macabeos? Los querían hacer que renegaran de Dios, ¿sí? Que se hincaran ante el rey y que comieran carne de puerco y puerca, carne de puerco y puerca. Unos taquitos de carne, ¡ay, qué sabrosos unos taquitos de carne! Y con su salsita de esa, pico de gallo, y su limoncito, dos tortillitas, bien sabroso, de maciza, de buche. ¿No los han comido? De lo que se han perdido. Ah, bueno, pues los macabeos no los hicieron arrodillarse ante el rey, no. Los hicieron a que renegaran de Dios y no los hicieron que tragaran carne de marrano. ¿Por qué? Pues porque amaban a Dios. Amaban a Dios sobre todas las cosas. Estercita, no. Ay, es que le hizo caso a Mardoqueo. Ay, sí, era su futuro marido. Ay, viejo Mardoqueo. Bueno, esos ya están juzgados por Dios. Yo nada más estoy explicando esto. La verdad es que yo lo veo desde otro punto de vista. Yo sé que ustedes son muy mochilones y ahorita ya me están hasta como quien condenando a muerte, ¿no? Pero bueno, los dos hombres de confianza del rey y jefes de sus guardaespaldas se disgustaron de que Mardoqueo hubiera sido ascendido e hicieron planes para asesinar al rey Artajerjes, ¿no? Bueno, eso ya lo vimos. Mardoqueo supo de este complot y se lo dijo a la reina Esther, quien a su vez lo comunicó al rey. El rey interrogó entonces a los dos hombres, que eran estos dos señores que acabamos de ver hace ratito, ¿verdad? Que era Tarja y se me olvidó el nombre, ¿no? Bueno, Tarra, Gábata y Tarra, ¿no? Bueno, sus nombres raros, ¿no? Hubieran puesto, no sé, Pedro y Pablo, era más fácil, ¿no? Pues sí. Pues, Gábata y Tarra. Por eso se mueren, pues, nombres re feos. Sí, ¿no? Y yo me llamo Raúl Jeremías, o sea, ahí más o menos no están tan feos, ¿no? O sea, están re feos sus nombres. Bueno, pues esos son los que me puso mi papá y mi mamá. ¿Qué quieren? Que me los cambie como mi mamá, que se lo cambió. Se llama Olivia y ahorita, porque no le gustaba que le dijeran Gudelia Pávila, pues es un problema de cada uno, ¿no? Perdón, ya me estoy saliendo del tema. Okay. Mardoqueo supo que este complot, ¿no? Y entonces se lo dice a la reina se lo dice al rey, sí, y los interroga y luego los manda. Y lo manda a poner en un archivo real, ¿sí? Que en el archivo real se hiciera la balanza de Mardoqueo y se dejara constancia del servicio que le había dicho. O sea, le dijo un soplón, le dijo lo que iban a hacer. Fíjense nada más, Mardoqueo, aparte de agarrar y vender, como quien dice, entre comillas, como tipo Sergio Andrade a su parienta, ¿verdad? Para que se expusiera ante el rey y hubiera ganado algo, aunque sea un concubinato con el rey, ¿no? Y que ganó el reinado, aparte de un soplón. No, pero tuvo un sueño muy bonito, ¿verdad? En el que veía que lo que le iba a pasar a los judíos. Bueno, hermanos, disculpen mi forma de expresarme o la forma de explicar esto, pero yo lo que quiero es que ustedes lo lean, yo lo que quiero es que ustedes lo interpreten, pidan al Espíritu Santo que les diga qué es lo que deben de entender. A mí no me crean, ahí está escrito, yo solamente lo leí, les doy mi opinión, mi forma de explicar, ustedes tienen la última palabra. Yo en ningún momento los estoy haciendo que me crean a mí, porque como dice el dicho, es maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Entonces pidan al Espíritu Santo que les ilumine y que les abra la mente y el corazón
Y que no idolatremos, como se los he dicho, a ninguno de los personajes bíblicos, ¿no? Sí, no, porque la Iglesia Católica subió a los altares a todos los apóstoles, a todos los santos. Sí, ahí está San Pedro y ahí está San Mateo y San Judas. Bueno, San Judas Tadeo, porque el único que no subió a los altares fue el Iscariote, que porque él traicionó a Cristo. Y ya hemos visto nosotros que hay muchos otros personajes que no hicieron bien las cosas. Pedro negó a Cristo. Tomás no creía en Cristo. Felipe no entendía quién era el Padre. ¿Sí? Y bueno, pues los hijos de Zebedeo ya querían destruir con el poder que Dios les había dicho a los pueblos que no habían aceptado la predicación y la doctrina de Cristo. ¿Sí? Y bueno, pues eso ya lo pueden ustedes buscar ahí en otras grabaciones que tenemos, ¿no? Una explicación de todo eso que les estoy diciendo. Espero que esto les haya interesado y una vez más, disculpen. Pido por ustedes, ustedes pidan por mí. Que Dios los bendiga.